Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas, para una historia psicológica de la filosofía. Hoy les compartiré la lectura sobre la vida de Kierkegaard. Lo realizaré en dos partes. Esta es la primera parte y espero que les guste. Søren Kierkegaard, nacido en 1813, su madre era proteccionista y poco dada a lo intelectual. Su nieta la describe como una agradable mujercita de disposición ecuánime y alegre. El desarrollo intelectual de sus hijos no se le pasó en absoluto por la cabeza. Se sentía especialmente contenta cuando una enfermedad transitoria les obligaba a permanecer en cama, pues entonces empuñaba con gusto un cetro y los abrigaba, tanto como una gallina sus polluelos. Es extraño que Kierkegaard, tan locuaz sobre sí mismo y sobre su padre, nos diga tan pocas cosas de ella. Una razón plausible puede ser su interiorización de la actitud de su padre, que seguía considerando a su difunta primera mujer como la auténtica. Pero aunque Kierkegaard no mencionara en ninguna parte a su madre, es posible que su inocente desparpajo juvenil y su fantasía y ternura pueriles se relacionen con la alegría y los protectores cuidados de su madre. La alegría no era ciertamente herencia del padre, a quien Kierkegaard llama el hombre más melancólico que he conocido. El padre se había enriquecido lo suficiente como para haberse retirado de su negocio de comestibles al por mayor. Ya de 56 años, cuando nació Søren, era severo, meditabundo y opresivamente religioso. Para disfrute del hijo, sin embargo, conservaba una viva e incluso exuberante imaginación. Así, cuando su hijo le pedía permiso para salir, el padre normalmente no lo concedía, pero en algunas felices ocasiones tomaba la mano del hijo y, paseando de un lado a otro de la habitación, hablaba con gran vivacidad y detalle, como si estuvieran paseando por donde su hijo quería estar, fuese un castillo de España, la orilla del mar o las calles de su propia ciudad, Copenhague. El padre manifestaba también unas dotes dialécticas que maravillaban y encantaban al hijo. Estas dotes se manifestaban sobre todo en las discusiones filosóficas o teológicas que el padre gustaba de mantener con sus visitantes. Animaba al visitante a exponer su punto de vista con tanto detalle como fuere posible. Pero luego súbitamente le devolvía la pelota, derrotándole aplastantemente. Más aún, el padre, como por obra de alguna misteriosa intuición, podía adivinar y refutar con una sola palabra lo que el hijo estaba a punto de decir. Lo que otros niños logran a través de su fascinación por la poesía y la sorpresa de los cuentos de hadas, él lo obtuvo a través de la calma, de la intuición y las alternativas de la dialéctica. Esto hacía las delicias del niño, se convirtió en el mayor placer de sus años mozos. Aunque era el hijo favorito, Kierkegaard recordaba su infancia como terriblemente dolorosa. Había sido enfermizo, quizá debido a problemas con la columna vertebral, y a veces se desplomaba en el suelo incapaz de moverse. Su educación, decía, le había sumido en un cristianismo tenebroso. Una y otra vez hablaba de una espina en el costado, que le impedía entablar las relaciones normales en la vida y que le sujetaba a la consecuencia del pecado y la culpa. Soy, en el más profundo sentido de la palabra, observó, una individualidad desdichada que desde sus primeros años ha estado siempre afectado por uno u otro padecimiento, rayanos en la locura y que deben de tener sus raíces más profundas en una desproporción entre el alma y el cuerpo, pues, y eso es lo extraordinario, no tenía nada que ver con mi mente. Nadie sabe con precisión qué puede haber sido esta espina o desproporción. En más de una ocasión, Kierkegaard insinuó o dijo francamente que su sufrimiento era su parte en la culpa secreta de su padre. El hecho de que consultase a un médico para ver si éste podía resolver la discordia entre lo psíquico y lo físico y, actuando a través de su voluntad, llevar a cabo el universal del matrimonio, hace probable que su problema fuese sexual. El padre, se ha conjeturado, a partir de los escritos de Kierkegaard, confesó que había visitado un burdel y que temía no solo haber contraído una enfermedad venérea, sino que pudiera habérsela transmitido a sus hijos. Si esta suposición es cierta, el piadoso viejo debió de sufrir el horrible tormento de la culpabilidad y el miedo. Esto no anularía otra posibilidad,
que el hijo fuese total o parcialmente impotente. Cuando en un periodo de 2 años la madre y 3 de los niños murieron, la sensación familiar de culpa y tristeza se agravó. Peter y Soren estaban convencidos de que ellos también morirían pronto, dejando que el viejo padre fuese castigado con su propia supervivencia. Tras la conmovedora revelación del padre, fuese cual fuese, Kierkegaard se apartó de él. Sentía como si él fuese Fausto y Mefístoles le estuviera conduciendo al mundo del pecado. Él quería, escribió, sentir todas las compuestas del pecado abiertas dentro de su propio pecho. Quería entregarse a Satán para que pudiera mostrarme todas las abominaciones, todos los pecados en su forma más espantosa. Ahora que el cristianismo había perdido interés para él, Kierkegaard dirigió su atención a la política, la estética y la filosofía, especialmente la filosofía de Hegel. Primero estudió a Hegel por medio de intermediarios daneses, pero con el tiempo estudió a Hegel por sí mismo, resultando un respeto sustancial, pero también una repugnancia irónicamente expresada. Sobre la filosofía de Hegel escribió: ni siquiera se plantea la apasionante cuestión de la verdad, pues la filosofía ha comenzado por inducir engañosamente a los individuos a convertirse en objetivos. La verdad positiva hegeliana es tan ilusoria como la felicidad lo era en el paganismo. El individuo no podía saber si era feliz hasta que todo hubiera concluido. Frase atribuida a Solon. Y lo mismo aquí. Solo la generación venidera podrá saber lo que era la verdad en la generación precedente. Todo es relativo, excepto que todo es relativo en el continuo proceso universal. Pero esto no puede ayudar a ningún individuo vivo. Aparte de la lógica y en parte también en ella, Hegel y el hegelianismo constituyen una tentativa cómica. El bendito Hegel presumiblemente ya se habrá reunido a estas alturas con su maestro Sócrates, y este sin duda habrá encontrado algo de lo que reírse si es que Hegel no ha cambiado. Hegel, escribió Kierkegaard, estaba completamente en lo cierto al afirmar que en el puro pensamiento abstracto el dilema humano de esto o lo otro no existía, pero el puro pensamiento abstracto no existe. Uno debe, por tanto, llevar mucho cuidado al ocuparse de un filósofo de la escuela hegeliana y, sobre todo, asegurarse de la identidad del ser de que uno tiene el honor de ocuparse. ¿Es el ser humano un ser humano existente? ¿Es el mismo subespecie aeterni? Incluso cuando duerme y come, ¿se suena la nariz o cualquier otra cosa que el ser humano haga? Y sí, continuaba Kierkegaard, este filósofo existe efectivamente y sí está entonces en el proceso del devenir, y si enfrentándose con el futuro debe actuar, ¿no se enfrenta en tal caso con el futuro con pasión infinita? ¿No hay entonces para él un esto o lo otro? Tras su descontento con las abstracciones de Hegel, Kierkegaard dirigió su atención a Hamann, quien para él conceptualizaba las limitaciones de la filosofía. De nuevo era arrastrado hacia la posición de su padre, es decir, a una filosofía universalmente humana, ética, y su vuelta se veía reforzada por una reconciliación emocional consigo mismo, con su padre y con Dios. Poco después murió su padre a la edad de 82 años. Kierkegaard, por entonces de 27 años, escribió: había deseado muy de corazón que hubiera vivido unos cuantos años más, y considero su muerte como el último sacrificio ocasionado por su amor hacia mí, pues no solo se me ha muerto, sino que ha muerto por mí, a fin de que si es posible se haga algo de mí todavía. Era un leal amigo. Durante cierto tiempo le pareció entonces a Kierkegaard que podría vivir la vida normal de un ser humano. Terminó sus estudios que posibilitaban una carrera normal y se prometió en matrimonio, pero no pudo cumplir su compromiso, de modo que no consiguió, según sus propias palabras, realizar lo que era universalmente humano y ético. Había perdido la espontaneidad primordial de la vida. Tenía ante sí ahora el o esto o lo otro. Se dio cuenta que solo la culpa y la penitencia podían prepararle para el salto cualitativo a una nueva espontaneidad. Espero que les estén gustando todas estas historias de este libro, Los filósofos y sus vidas, para una historia filosófica de la filosofía. Estamos leyendo la vida de Kierkegaard. Espero que les esté gustando. Esta fue la primera parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Recuerda suscribirte a mi canal.
Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte de esta historia.